El reflejo. Vuelve, vuelve desde tus confines, muéstrate aquí, yo te reclamo, yo te necesito, vuelve, vuelve desde los muertos y preséntate junto a mí, hace tiempo que he sentido tu presencia muy cerca de mí, vuelve. Vuelve. Por los demonios de Judá, por la muerte que camina entre las sombras, por la sangre demoníaca te exijo vuelve, vuelve. Ayúdame a tomar venganza, ayúdame a hacer justicia, vuelve Oscar. Vuelve, vuelve. Regresa a mí, muéstrate ante mí, sangre demoníaca, sangre inocente, sangre, sangre, derrámate ante la presencia del Todopoderoso de las tinieblas. En ese instante Chris, utilizando un pequeño cuchillo, hizo un corte pequeño en su brazo izquierdo. Al iniciar a brotar la sangre, puso su pequeña mano cerca de la foto de su hermano. La luz de la pequeña candela parecía dilatarse haciendo movimientos para apagarse. No había viento dentro de la casa. Chris estaba refugiado en su cuarto, una pequeña habitación descuidada que parecía caerse en cualquier momento. Unas cuantas gotas de sangre cayeron en la fotografía de su hermano. Había silencio, eran las 10 de la noche, de repente. Bastardo, bastardo. Duérmete de una vez o subiré a darte una golpiza, inmundo animal. Échate a dormir de una vez. El padrastro de Chris lo amenazaba desde el primer nivel de la casa. Chris sintió tanto temor, sintió morir al detener su corazón. Vino a su mente aquella escena maldita, aquella noche donde mataron a su hermano Oscar. Chris tenía 7 años, Oscar también, uno usaba el pelo largo y otro corto, era la forma de identificarlos, eran muy unidos, gemelos. Chris apagó de inmediato la veladora, se puso una pequeña gaza con alcohol en su cortada, no había sido muy profunda, las instrucciones eran precisas y sencillas, había que colocar una sola gota de sangre sobre la imagen de la persona a quien solicitamos regresar. Regresar de la muerte. Chris obtuvo la oración en un libro que tenía su abuelo paterno, un misterioso señor de 80 años que vivía muy cerca del Cerrito del Carmen. Cuando Chris inició a recoger todo y decidir intentar dormir, pasó frente a un espejo roto recostado en una pared. En dicho instante se escuchó una risa. Chris se detuvo de golpe, observando hacia todos lados. Al pasar la vista observó que en el espejo por un instante le pareció ver el reflejo de su hermano Oscar. Dio un grito y salió corriendo hacia su cama. Su padrastro le gritó que se callara o le subiría a romper todos los huesos. Chris se cubrió con las colchas como si estuviera haciendo una fortaleza, refugiándose. No eran para menos, su padrastro lo golpeaba todos los días, los insultos y maltratos llenaban la vida de terror para el pobre Chris. No había noche que no escuchara cómo golpeaban a su madre. Ella intentaba no gritar para no causar sustos a sus hijos. Pobre mujer, era inútil que ella hiciera silencio. Los gritos de furia y machismo del nuevo esposo retumbaban en toda la casa. La pequeña casa ubicada en la zona 1 era de 2 niveles, el primer nivel de construcción formal y su terraza, pero en el segundo nivel todo fue hecho de lepa y lámina. El frío de madrugada calaba los huesos. El padrastro de Chris había improvisado una habitación ahí al momento de recibirlos. Eso fue hace 4 meses. El infierno empezó a las 2 semanas de estar ahí. La mamá de Chris servía la cena cuando entró el padrastro muy borracho, gritando y exigiendo a Oscar y Chris que subieran a su cuarto. Suban, malditos. Suban, bastardos. Ahora voy a estar con su mamá. Ambos niños se aferraron a su mamá pero no pudieron contra la fuerza y violencia de un hombre. La madre les suplicó que subieran. Fue la primera vez que desearon ser sordos para no haber escuchado todo. Mierda, el padrastro era un maldito. A la mañana siguiente los niños bajaron a ver a mamá. Estaba sentada en una pequeña silla, su labio tenía sangre seca, sus brazos tenían muchos moretones y parecía que no durmió de tanto llorar. Ella intentó sonreír para dar los buenos días. Así empezó el infierno. El padre de Chris y Oscar murió hace 1 año y medio, su madre pensó rehacer su vida, conoció a un señor cristiano, hablaba mucho de la iglesia evangélica, decía que esa era la verdadera religión, incluso asistía a una de las más grandes iglesias de Guatemala. Él decía que daría todo lo que dijera el señor Money, así llaman a ese guía espiritual. El padre de Oscar y Chris fue muy bueno con ellos, siempre estuvo con ellos, jugaban, los iba a dejar a la escuela, cocinaba y hacían figuras graciosas con la comida, compartía su tiempo con ellos, eran una familia feliz. Él amaba mucho a su esposa y sus hijos, era todo un ejemplo de padre.
Lastimosamente este país tan violento arrancó de un solo disparo la vida de un buen guatemalteco, los niños quedaron inconsolables. Su abuelo paterno lloró tanto, también le arrancaron un buen hijo. Chris se acuerda que al día siguiente del entierro se fueron a quedar en la casa del abuelo. Abuelito lloraba tanto, la casa era pequeña, lámina y lepa, no había para más. Fue un día muy silencioso, nadie tenía ganas de hablar, todo el ambiente era extrañar. Cuando eran las 11 de la noche Chris fue despertado al escuchar unas pequeñas palabras, se despertó y fue caminando en silencio en busca de quien hablaba esa noche, era el abuelo. Tenía 7 veladoras que rodeaban la foto de su papá. Chris quedó en silencio, todos sus sentidos se agudizaron, logró observar que abuelito se cortaba y colocaba su mano sobre la fotografía, tenía abierto un libro, pronunciaba palabras muy rápido, hasta que quedó en silencio todo. Chris se asustó y se fue a dormir nuevamente pero muy asustado. La mamá de Chris y Oscar empezó a trabajar, había que pagar el cuarto de alquiler, comida y otros pagos los estaban ahogando. El abuelo paterno era muy pobre y fue desalojado de donde vivía. Antes de irse a su pueblo Oscar y Chris lo fueron a visitar, fue ahí donde Chris aprovechó para observar el misterioso libro. Ambos eran dos niños muy inteligentes, Oscar ya sabía leer, despacio pero leía de corrido. Encontraron la página que leyó el abuelo aquella noche, la arrancaron con cuidado para que no se diera cuenta. A partir de ahí Oscar, Chris y su madre estaban solos en la capital. La mamá de Chris se ilusionó nuevamente al escuchar las palabras y promesas de aquel hombre. Oscar y Chris no estaban de acuerdo, pero al pasar un año mamá tomó la decisión de rehacer su vida y se fueron a vivir a la casa de ese hombre. Don Jorge le decían, era todo un hipócrita que recitaba la Biblia en la iglesia y pagando su diezmo creía que le perdonaban todas sus maldades. Hace un mes mataron a Oscar, Chris sabe la verdad, por eso teme por su vida. Un viernes mamá tuvo que quedarse a trabajar hasta las 9 de la noche, don Jorge regresó muy tomado a las 8 de la noche, Chris y Oscar estaban viendo televisión, don Jorge al verlos le gritó de inmediato que se largaran a sus cuartos. En el segundo nivel, los niños al salir corriendo tropezaron y botaron una botella de alcohol, la furia fue desatada por el padrastro, se quietó el cincho y empezó a correr a los niños. Oscar decidió defender a Chris, ambos niños se intentaron defender en su cuarto de lámina y lepa, el padrastro los golpeó muy fuerte, Oscar se ponía siempre frente a Chris para recibir los golpes, la sangre emanaba de la boca de Oscar, hasta que llegó ese instante, el padrastro tomó con todas sus fuerzas a Oscar y lo lanzó contra la ventana, la madera vieja y vidrio se despedazó de inmediato saliendo el cuerpo del niño azotándose en la acera de la calle, murió en el instante. El padrastro observando desde arriba golpeó a Chris amenazándolo con matarlos y decía que había sucedido. Chris cayó desmayado. Don Jorge le dijo a todos que él acaba de regresar del servicio religioso del señor Money y que encontró dentro de la casa a Chris desmayado, que los niños habían hecho un trampolín y que eso causó accidente haciendo que Oscar saliera por la ventana. La pobre madre de Chris estaba desconsolada. Don Jorge hizo un servicio religioso y pagó al señor Money para que mencionara el nombre de Oscar en su servicio. Chris tiene miedo, hay noches que no duerme, preferiría estar muerto junto con su hermano gemelo. Así fue que recordó que tenían aquella nota, aquel papel con el cual su abuelo intentó regresar aunque sea por un instante a su padre. Chris también lo intentará. Hoy 1 de noviembre regresó el infierno a él, antes de enviarlo a dormir lo golpearon, puede escuchar a su mamá llorar. Chris solo tenía una veladora, una foto escolar donde estaba él y su hermano, en silencio colocó todo en su lugar e inició a solicitar ayuda a su hermano Oscar. Ya pasó 1 hora desde que Chris salió corriendo a refugiarse en sus sábanas, todo en silencio, menos uno. Don Jorge se levantó a beber y a maltratar a su mamá, todo era oscuridad. De repente escuchó abrir su puerta y una voz dijo claramente: Don Jorge, atrévete a subir, te espero. Chris escuchó y reconoció la voz, era Oscar. De inmediato el padrastro subió desenfundando su cincho, entró a la habitación y ninguna luz se prendió. Chris escuchó que don Jorge le estaba gritando. Chris se armó de valor y empezó a levantar poco a poco su colcha, está frente a su cama don Jorge ya dispuesto a darle un golpe, pero de pronto una pequeña mano agarró el cincho. Don Jorge se vio sorprendido, su cara de susto lo dejó pálido. Oscar estaba enfrente de él. Tú estás muerto. ¿Estás muerto?
gritaba desesperado. Por las rendijas y venta de madera pequeños rayos de luz de luna se atrevieron a entrar y mostrar a Oscar. Chris temblando observaba hasta que logró identificar a otra sombra, una sombra más grande. Don Jorge gritaba e intentaba huir de Oscar hasta que fue tomado por el cuello por aquella sombra. Oscar volteó la mirada hacia Chris. No tengas miedo, hermano, yo te cuidaré, papá y yo estamos contigo. Era su padre quien estaba ahorcando a don Jorge. El miedo le arrancó la vida al miserable padrastro. El infierno lo esperaba. Dentro de la habitación se sentía frío. Poco a poco fue desapareciendo, hasta sentirse calma. Chris bajó y fue a refugiarse con su mamá. Le contó todo lo sucedido. Ella no le creyó ni media palabra. Llamaron a los bomberos, quienes indicaron que don Jorge había muerto por exceso de bebida alcohólica, que sus vías respiratorias se obstruyeron y eso causó su muerte. Fecha del fallecimiento: día 1 de noviembre a las 11:05. Escrito por Luis Alonso, Guatemala.